y con mucha experiencia, dado que ha participado previamente a SCAD en dos firmas importantes. Una de ellas lo fue Baker McKenzie y la segunda Loplos Digital. Ronaldo con esta experiencia también como litigante, pero con un ángulo internacional, digamos, ha venido apoyando a nuestros clientes y empresas en el manejo de situaciones que tienen que ver con operaciones internacionales, con temas de controversia en materia de precios de transferencia y algunas cosas similares. Lo comento con este ángulo porque la naturaleza de los temas por sí mismos tienen esa conexión con la parte internacional, ¿no? Y tal vez como preámbulo, si mis dos socios me lo permiten, pues simplemente poner sobre la mesa el por qué en este momento queremos platicar con nuestros clientes, amigos, ¿no? del tema. Yo diría que estamos en dos circunstancias muy peculiares, ¿no? La primera, que estamos en vísperas de presentar la declaración anual del 2023 y como hoy estamos muy cargados de un cumplimiento fiscal excesivo, pues cuando hablamos de pagos al extranjero, ¿no? Nos tenemos que enfocar en elementos como requisitos para la deducibilidad de esos pagos, ¿no? Si el receptor de los pagos, ya vemos del que recibe el ingreso, ¿no? Está ubicado en una jurisdicción de baja imposición o puede calificar en estos conceptos de operaciones estructuradas, como le llama la ley en algún lado. Si hay fuente de riqueza o no en el país, si aplica un tratado fiscal o no, ¿no? Y luego si desde el punto de vista de definición de la retención, si esta se debe generar o no se debe generar, en qué momento, y todo este ángulo, ¿no? Ya le agrego la parte de las declaraciones informativas y demás, que creo que es accesorio, pero en esta parte, por supuesto, creo que las funciones fiscales que hoy deberíamos estar considerando son sumamente relevantes, ¿no? Porque puedo tener potencialmente un gasto no deducible y una responsabilidad solidaria por no efectuar una retención de manera apropiada. Y en la parte, digamos, particular, pues ha venido generando muchísima controversia, digamos, un pronunciamiento de la Corte en materia de asistencia técnica. No voy a profundizar regalías o lo que ustedes ahora nos van a platicar, pero creo que justamente creo que nuestros clientes hoy deberían ponerle una atención particular a ese concepto, ¿no? Y la segunda circunstancia es que, pues, digamos, creo que ya es obvio que estamos en un momento en el cual la autoridad fiscal está muy ansiosa por recaudar sus mecanismos de hostigamiento y de fiscalización, pues están provocando que las empresas todavía eleven más su tema de cumplimiento, que tomen una actitud mucho más preventiva. Y puede ser que esto se convierta en un elemento importante, ¿no? Sí. No nada más para operaciones entre partes relacionadas, porque tal vez algunos de nuestros asistentes digan, oye, pues es que yo no formo parte de un grupo multinacional, ¿no? Pero podemos tener proveedores. Hoy, como está la economía digital, ¿no? Puedo estar pagando el Zoom, ¿no? Puedo estar recibiendo una capacitación, digamos, digital. En sistemas. Y sistemas o la publicidad misma, ¿no? Hoy la publicidad es muchísimo más importante en todo lo que son los medios digitales que probablemente ya el tradicional de televisión, radio o revistas. Entonces, sí tenemos un enfoque en el cual pensamos que sí estamos en un momento muy importante. Entonces, de ahí, pues, digamos, cerrando el preámbulo, pues les pediría a Ronaldo, Rodrigo, si nos empiezan a platicar un poquito de este ángulo, por favor. Claro que sí, Jaime, muchas gracias, gracias. Digo, pues, como lo mencionas, Jaime, creo que este precedente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en este entorno ya complejo por sí mismo, pues viene un poco más a subir ese nivel de cumplimiento de las empresas y de cierta manera, ahorita que entremos ya más al detalle de lo que se estableció, pues a mí sí me preocupa estar viendo este tipo de criterios en un entorno ya complejo, ¿no? Con ese ánimo recaudatorio, que avienten en esa mezcla ya compleja, avienten un componente como este. O sea, creo que acelera y
pues no sé, yo creo que ahora con miras a la presentación de la declaración anual, tienes que ser todavía mucho más cuidadoso. Digo, ya no sé qué tanto más cuidadosos vamos a tener que ser, ¿no? O sea, ¿a qué punto vamos a llegar? Ya es absurdo, ¿no? Es como, bueno, ¿ahora qué, no? ¿Ahora qué sigue? Entonces yo siento que estos son herramientas y componentes que se ponen en una mezcla compleja bueno, pues no sé, si no se atiende bien, con detalle, con tiempo, todo lo que vaya pidiendo la autoridad te puedes tropezar y caes en ya un tema, ya una contingencia, algo donde históricamente no se venía aplicando. Digo, la asistencia técnica típicamente eran pagos que no llevaban retenciones. Y es algo muy común y que, pues, por muchos años, hasta hoy, hasta este precedente. Ahora, digamos, yo me quedo con un pequeño punto, Ronaldo. Dices, pues, este ángulo de la tesis de la cruz, eso significa que a ti mismo ya te genera preocupación Sí. el propio análisis y las conclusiones a las que llegaron. O sea, no nada más es decir, hey, consideren que ya hay una tesis jurisprudencial y ahora las cosas son diferentes, sino o sea, de origen, Sí. Cómo llegaron a esa conclusión, A mí te deja muy... Uno me intriga, desorientado. primero me intriga, okay. Y luego, Platícanos un poco de eso. y luego me preocupa. Platícanos, ¿no? platícanos un poco porque creo que desde ahí creo que nuestros clientes pueden estar interesados. Pues digo, cuando yo escuché por primera vez esta publicación que estaba la tesis, bueno, pues sí, me llamó mucho la atención. Asistencia técnica ya no es beneficio empresarial. Leyendo el precedente, lo he leído varias veces y la verdad es que no encuentro, hay un paso, hay un brinco hay que se desconecta donde hablan del punto de partida de la tesis, habla de la asistencia técnica no está definida en el tratado, evidentemente no está definida y se vale conforme al mismo tratado y las disposiciones domésticas para definirlo. Hasta ahí me llevaban, hasta ahí estaba de acuerdo, ¿no? Y me deja hacer un paréntesis porque creo que para que nuestro auditorio pueda identificar claramente yo, digamos, entiendo que la asistencia técnica a lo mejor es un concepto, digamos, de un genérico, es una parte, Una especie es una especie de un genérico. Para mí el genérico es una prestación de servicios, ¿no? Exacto. Que tiene, digamos, muchas características, que puede ser un servicio profesional de un contador público, de un abogado, de un ingeniero, ¿no? de un artista, lo que le llamemos. Y de pronto... O de una empresa. O de una empresa, O sea, ¿no? sí, ahí empiezan. Entonces, de pronto dices, la asistencia técnica, creo que por definición del Código Fiscal, ¿sí? Esta es aquella que no involucra, ¿no? Aspectos relacionados con patentes, con transferencia de conocimiento, De know-how. de know-how, ¿no? Para mí, digamos, así muy rápido, a lo mejor que el auditorio nos detenga, pero yo diría, si yo soy un mecánico, ¿sí? Muy experto, y resulta que me traes tu automóvil a reparar, ¿sí? Si yo reparo tu automóvil, uso mi conocimiento técnico para la reparación del automóvil, ¿no? Pues para mí, digamos, el servicio que te doy es técnico, es una asistencia técnica. Si de pronto tú vienes con tu automóvil y me dices, oye Jaime, quiero que me enseñes a reparar el automóvil, ¿sí? Entonces en ese momento yo te voy a decir, mira, Ronaldo, tienes que cambiar las bujías así, tienes que limpiar, ¿no? Tienes que poner el aceite y demás. Entonces, yo con ese conocimiento técnico ya te estoy transfiriendo mi conocimiento, ¿sí? Y eso es un know-how. ¿No? Que ahí me gusta mucho tu ejemplo, Jaime, porque sí es como que aterrizarlo a cosas que todos podemos entender y visualizar, ¿no? Yo a veces lo describo como que en tres diferentes niveles, ¿no? Y vamos a seguir con tu ejemplo del arreglar el automóvil, ¿no? Yo creo que si yo llego con el mecánico y le digo, arréglalo, y me voy, lo dejo, eso es un servicio puro, ¿no? Yo no vi qué hizo, no vi cómo lo hizo, ni me enteré. El día de mañana yo sigo 100% ignorante sobre el cómo arreglar un coche y él lo hizo solo, ¿no? De acuerdo. Un pasito más adelante, él me dice, vete, vamos a que te enseñe a arreglarlo poco a poco. Entonces yo veo qué es lo que está haciendo, ¿no? Veo dónde está la tapa para abrir el aceite, veo dónde está para vaciarlo, veo dónde está para rellenarlo, qué tipo de aceite hay que comprar, pero él lo está haciendo, ¿no? Y yo lo estoy viendo, ¿no? Y eso, efectivamente, como tú bien dices, ya implica la transmisión de un conocimiento. La parte clave aquí es esa transmisión, el conocimiento que se está transmitiendo es patentable o no patentable, ¿no? Yo creo que hasta ese punto lo que está haciendo no es patentable, ¿no? Entonces, sí me está transmitiendo un conocimiento
Y entonces poco a poco me va diciendo, a ver, ahora tú abre, ahora tú dime qué aceite es, ahora tú dime cómo desatornillo esto, cómo hago lo otro. Entonces ahí ya me está viendo cómo yo hago las cosas y está participando y obligándose a participar en la aplicación de los conocimientos que me está transmitiendo, ¿no? Sí, es un poco tomarte de la mano y Exacto. llevarte en el proceso de secuencia, saber cómo empiezas. Esa es una ¿Qué materiales asistencia tienes que técnica. tener? Exacto. Y creo que esta distinción es muy importante de cómo partes de un servicio puro a una parte intermedia en donde puede ser que nada más tú lo estés viendo. Digo, creo que en toda interacción humana siempre va a haber una transmisión de conocimiento, Exacto. ¿no? El tema es si ese conocimiento es o no patentable. Entonces ya brincas a la tercera categoría, donde se vuelve asistencia técnica o puede ser una realidad porque ya es un know-how. Justamente llegando Ahí al es donde, tercero. llegando al tercer punto de servicio puro, luego el intermedio, donde sí puede haber transmisión de conocimiento, que yo creo que se da en cualquier situación. Sí, okay. Siempre hay conocimiento que se transmite. El punto es ese conocimiento que es patentable, no patentable. Ahí se hace una bifurcación, o te vas a regalías, o te quedas en asistencia técnica, dependiendo del tipo de conocimiento que transmites. Y justamente los clientes, digamos, un poco, ¿en qué momento brincas ya con una claridad mayor hacia el know-how? Exacto. Ya el know-how es cuando los conocimientos que están transmitiendo son patentables. Okay. Cuando ya tiene que haber una licencia porque hay algo protegido por la legislación de propiedad intelectual, ¿no? Entonces déjame pensar que no es que yo te esté enseñando cómo desatornillar o cómo vaciar, no, ya te estoy diciendo es que yo desarrollé todo este proceso que incluso ya es susceptible de ser protegido por la legislación de propiedad intelectual, ¿no? Porque ahorra tiempo, porque es más eficiente, porque mejora el rendimiento, porque lo que quieras, ¿no? Involucra tecnologías que yo ya desarrollé. Involucra tecnologías y además te estoy simplemente dando un manual. Ahí es donde ya te estoy diciendo, mira, aquí está la fórmula, aquí está el proceso, tú ejecútalo. Eso ya es la transmisión de un know-how. Ya no se involucra en la implementación, en la aplicación, en toda esa parte de la ejecución, ¿no? Y además es patentable. Y con eso, nada más un poco para cerrar este enfoque, digamos, cuando estamos en los primeros dos bloques, un servicio general o una asistencia técnica, pues típicamente, digamos, la contraprestación se determina probablemente en función del tiempo que se le dedica, claro, de una cantidad fija, ¿no? O de elementos que son, digamos, conocidos y son verdaderamente, digamos, basados en ese momento. En ese momento, ¿no? Mientras que en el otro bloque, cuando ya hablas de un know-how, de una regalía, pues lo que típicamente ocurre es que el dueño de ese know-how, que está patentado, que es el secreto industrial y que es todo lo que está alrededor de eso, ¿no? Dice, bueno, yo te voy a cobrar en función del beneficio que generes por la explotación de este know-how, ¿no? Y es ahí en donde nosotros en la práctica regularmente vemos que se determinan, y aquí ya abrimos dos temas que ojalá que más adelante en otro momento podamos agregar, ¿no? Precios de transferencia cuando son partes relacionadas o nuestra área legal de propiedad intelectual que nos dé algún análisis muy puntual de si se registra o no se registra, pero digamos, como que se determina en función de los ingresos que obtiene, ¿sí? El que recibe ese know-how, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí ya empezamos a darles un poco el contexto. Ahora, regresando a esto, esta tesis jurisprudencial. Pero nada más, ¿no? Antes de ese punto, okay. Sí, nada más antes de ese punto creo que hay un tema importante en la práctica. Por ejemplo, hay veces que sí se está transmitiendo un know-how y el pago sería una regalía, pero hay veces que tienes una combinación de ambos. Tienes, o sea, le estoy poniendo una capa más de complejidad, pero bueno, en los contratos franquicias, ¿no? Por ejemplo, es muy típico eso, que tengas una regalía y por otro lado una asistencia técnica. A veces cuando tú no distingues los pagos, qué es uno y qué es otro, y qué sí está protegido por los derechos de propiedad intelectual y qué no, todo típicamente se envuelve dentro de una regalía y llevaría un withhold. Correcto. ¿No? Si tú lo separas, ¿no? Podrías decir, esto lleva retención 10% bajo tratado, esto no llevaría retención siendo asistencia técnica previo a la tesis, ¿no? Esto. Claro, por eso quiero regresar ahora a la tesis, porque, sí. digamos, antes de la tesis era relativamente, digamos, no sencillo, pero este análisis que ahora ustedes nos dan, pues sí lo tenemos que hacer en las empresas y tomar esas clasificaciones. Y una vez que llegabas a esas clasificaciones, ya podías definir. Ya definías, porque me voy a quedar con algo básico y por favor me regañas si me estoy brincando, pero resulta que había dos cosas importantes, ¿no? Para la deducción,
había una regla antes que decía, oye, pues la asistencia técnica tiene que ser prestada de forma directa y no a través de terceros. Tenías que demostrar justamente que el mecánico era el que te estaba dando, ¿no? Todavía, y casi hasta su todavía, título. Todavía, pero era lo único que veías. Y sus credenciales profesionales, claro. o sea, tener todo ese soporte. O sea, para mi gusto, hoy, este enfoque se traduce en materialidad, ¿no? O sea, ¿qué tanta documentación, qué tanta evidencia tienes de que efectivamente la persona tenía la capacidad técnica? Correcto. Y efectivamente te prestó el servicio, ¿no? Exacto. En cambio, en el otro ángulo de regalías decías, mira, yo demuestro con las ventas. Y las ventas se supone que se están influenciando por haber utilizado ese know-how. Y es lo que me da lo estrictamente indispensable y el soporte para decir que es. Y es un tema bien interesante, pero no me quiero desviar mucho, pero justamente con ese ángulo de la sustancia, ¿no? Que ya a nivel internacional han sido muy cuestionados todos esos regímenes especiales para la explotación de propiedad intelectual, los famosos IP boxes, ¿no? Que existían más que nada en Europa y algunas otras regiones. Se ha limitado mucho a que ya no se utilicen para marcas o nada más propiedad intelectual de ese tipo, sino para patentes. ¿Por qué? Porque las patentes van más de la mano con un desarrollo de investigación y desarrollo, valga la redundancia, ¿no? Entonces te están diciendo, oye, quiero que haya actividad física real aquí para la creación de la propiedad intelectual que vas a explotar, y se ha limitado mucho para las marcas que suelen ser mucho más de, pues mira, yo dibujé un logo hace quién sabe cuánto, ¿no? Y ya con eso me siento a explotarlo, ¿no? En ese ángulo, Rodrigo, para después regresar nuevamente al punto que quería poner en la mesa, digamos, esto, por supuesto, en un ángulo internacional, se había convertido en un concepto bastante noble para la planeación internacional. Exacto. Porque, pues, hablando de intangibles, es muy fácil movernos de un lugar a otro. Sí. Es muy fácil, en apariencia, darles esa existencia, ¿sí? Ese soporte, y por lo mismo, pues, a diferencia de una planta que dices, oye, la tengo aquí en Estados Unidos y la quiero mandar a Irlanda, pues a ver cómo le haces para mandar los fierros, ¿no? Sí. Mientras que dices, oye, la marca, pues aquí tengo el título de propiedad de la marca, y ya, ¿no? Y ya lo registro en la empresa irlandesa y con eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte justamente es lo que ha generado muchísimo estrés a nivel internacional. Y en el caso de México, digamos, voy a abrir nada más un último paréntesis, ¿no? Pues al ser un país, digamos, como le llaman los extranjeros, inbound, en donde básicamente lo que predomina es la inversión extranjera haciendo negocios en México y no mexicanos haciendo negocios fuera de México, pues resulta que toda la riqueza que generan estos extranjeros, pues a través de, digamos, de estos negocios, pues se puede, yo diría, con un sentido objetivo, se puede drenar de diferentes formas. Y una de estas formas que, para ser también muy realista, utilizada tal vez hasta con exceso, es este tipo de asignaciones de cargos, transacciones vinculadas con intangibles. Sí. Llamémosle asistencia técnica, regalías, marcas, intereses. Entonces, ahora que estamos tratando de cerrar esas diferencias, pues yo les diría, claro, para la ley mexicana, impuesto sobre la renta, en el momento que un extranjero tiene una fuente de riqueza, ya sea por asistencia técnica o por know-how, en ambos casos lleva una retención de impuestos. Sí. Porque la ley, y ahorita puedo revisar qué artículo es, porque es el 176, tal vez 167. 167. Dice, oye, pues esto lleva una retención del 25%. Pero si el perceptor está en un país contratado, ¿sí? Es ahí en donde decías, oye, la asistencia técnica es un beneficio empresarial, ya lo que nos estabas diciendo, sí. En realidad es un beneficio empresarial y por lo tanto no existe una obligación de retener un impuesto porque era beneficio empresarial. Es un beneficio empresarial. Se graba en la residencia del que lo generó y no en la fuente. Correcto. Y el know-how sí trae su artículo especial, que es el 12 de los tratados, que te dice eso califica como una regalía. Y lo mejor que puede ocurrir es que te disminuya la retención del 25 al 10%, ¿no? Entonces, hasta ahí las cosas
digamos, ya con un ángulo equilibrado dirías, bueno, primero una definición como ya la acabamos de hacer, nos debe dar en qué cajita cabemos para ver si hay o no retención de impuesto y cuidando la deducibilidad y con un poco de agresividad internacional, me conviene más asistencia técnica porque no va a haber retención de impuesto, pero que no cabe. Pero es interesante el entender el por qué, Jaime. ¿Por qué la asistencia técnica? Y a lo mejor nos estamos adelantando ya y pedimos una disculpa aquí a nuestra audiencia. Es un poco el enfoque aquí de... Para centrar la discusión y caminar ya con más claridad, diría exacto. La razón de existir de esa diferencia justamente es por lo que ya decíamos en esa diferencia del ejemplo del mecánico, ¿no? Y lo que explicábamos de las regalías del IP Box, Patent Box, etcétera, sustancia. En una asistencia técnica hay un involucramiento, hay una prestación de un servicio, hay una participación activa de gente, ¿no? Y de la empresa prestadora de la asistencia técnica junto con el receptor. Y que normalmente son extranjeros. Por eso justamente cuando explicas todo ese contexto de que si es de alguna manera disminuir la base en México, llevarse las utilidades, ¿no? Y si corresponde una retención o no, en los tratados, como lo vamos a ver, son los muy pasivos, ¿no? Intereses, regalías y ganancias de capital. Son los que menos participación activa, menos sustancia, si así lo queremos ver, requieren. La asistencia técnica justamente, y vamos a empezar a platicar un poquito de nuestra interpretación sobre el por qué la asistencia técnica debe o no debe llevar una retención, pero es porque no es algo pasivo, es algo mucho más activo. Y ¿no? de la mano con eso, en muchos modelos de negocio, a lo mejor con la parte que mencionabas, Jaime, de sí, la parte de en ciertos tipos de ingresos y operaciones, sí, drenar utilidades, todo, pero en el caso de asistencia técnica, como es algo muy personal, algo que se involucra el que presta el servicio, pues las empresas tienen sus equipos, no tienen un equipo en cada país, normalmente los tienen centrados en uno o dos lugares, tienen que viajar a distintos donde tienen operaciones, pues no van a replicar esa fuerza de trabajo, un gasto de nómina, otros costos en cada país donde estén establecidos. Por eso también, eso es parte del antecedente de por qué la asistencia técnica no se grababa en la fuente, sino en el país de residencia. Exactamente. O sea, tiene una lógica de por qué en todos los tratados y por qué de todo lo que yo llevo aplicando, tratados de doble tributación, la asistencia técnica no estaba grabada en la fuente. Sí, correcto. O sea, no, y en la práctica y en la ley así era el tratamiento, porque había razones de negocio detrás de eso, y también eso se plasmó en los tratados que México firmó. Pues es un compromiso de México con la comunidad internacional al firmar esos tratados, y ahí está escrito, o sea, yo no lo estoy inventando, ahí está escrito. Entonces, digo, sí, esto viene a cambiar todo eso que se conocía, que venías aplicando, y que, digo, desafortunadamente yo todavía a lo mejor más adelante encuentro el fundamento, pero la verdad es que hay un brinco en esta tesis que yo no conecto. Sí, a lo mejor justamente vale la pena empezar a platicar, ¿no? Adelante. De qué elementos tiene, ¿no? ¿Qué dijeron? Exacto. Por favor, Donaldo, entonces, lo de la tesis que... Pues yo, mira, como yo entiendo este precedente y leyéndolo una y otra vez, básicamente el punto de partida es que la asistencia técnica no está definida en el convenio, ¿no? Dicen, oye, no hay una definición de asistencia, y es cierto, no la hay, ¿no? Bajo el mismo convenio, el artículo 3º te permite ir a la legislación doméstica, encontrar términos para definirlos, y entonces puedas interpretar bien todo lo que está en el tratado. Entonces, hasta ahí, vamos bien. Nos vamos con el artículo 3 a legislación doméstica, que en este caso es el 15b del Código Fiscal. Nos define qué es asistencia técnica, que es un servicio independiente, en el que se obliga a participar el que preste el servicio, no transmiten conocimientos patentables o know-how. Entonces, esa definición es válida llevártela al tratado para aplicar, ¿no? Entonces, bajo el tratado, en esta tesis, pues aquí es donde me perdieron, ¿no? Aquí es donde dicen, oye, como no está definida en el convenio, nos vamos al código y entonces ya no seguimos leyendo, ya no regresan al convenio, se siguen leyendo la ley doméstica y concluyen bajo ley doméstica que hay fuente de riqueza y que eso está grabado en México conforme al 167. Y dos elementos muy importantes, ¿no? Que en esa definición del código nos dicen, es un servicio personal independiente, ¿no? Y el servicio personal independiente, entonces, en automático tiene una connotación de no empresarial, sino más civil que mercantil, sí, ¿no? Uno. Y dos... Pero ya bajo la ley doméstica. Correcto. Bajo el 200, todo bajo la ley doméstica. Totalmente. O sea, el momento que definen asistencia técnica bajo el Código Fiscal, ya no voltean otra vez a ver el tratado, se quedan en la ley. Exacto.
Y entonces con este artículo, el 175, que es el que están diciendo que como es servicio independiente, no caes en el 16 actividades empresariales. Correcto. Y por lo tanto ya te quedas aquí en el... Porque es más civil que mercantil, Es ¿no? civil, Porque es servicio personal. independiente. Entonces, ahí fue donde, ese es el paso, ese es el brinco que yo no conecto. ¿Por qué? Porque si estamos leyendo el tratado y te vas a buscar una definición en la ley doméstica, ¿por qué ya no vuelves a leer el tratado? ¿Por qué te tienes que seguir por el camino de la ley doméstica? Correcto. Y el otro elemento que toman es que en la definición que el propio título quinto tiene de actividades empresariales, y ahorita vamos a hacer un comentario respecto al término actividades empresariales, ¿no? Pero el propio título quinto tiene su definición de ese término, ¿no? Sí. Y nos dice, oye, son las del código, pero excluyendo todos los ingresos que se mencionan de manera específica dentro del mismo título quinto. Recordemos que en su estructura el título quinto es para extranjeros que no tienen establecimiento permanente en México, ¿no? Y eso significa que entonces, al no tener establecimiento permanente, no están realizando una actividad, llamémosle activa, sino que son más ingresos de naturaleza pasiva que obtienen de México, que pueden tener fuente de riqueza en el país, ¿no? Entonces dicen, oye, sí, pero no los pasivos, para efectos del título quinto, ¿no? Entonces dicen, como no califica como una actividad empresarial la asistencia técnica al ser contemplada por el propio título quinto, y que además es un servicio personal independiente, no es un beneficio empresarial, ¿no? Sí, ahí sí vuelven al tratado para decir, no te aplica el 7. No te aplica el 7. No te aplica el 7 del tratado. O sea, empiezan viendo el tratado, brincan a la legislación doméstica y vuelven a la conclusión a decir, oye, el 7 de beneficios empresariales no te aplica, descalifican el tratado. Y entonces quieren con esa argumentación soportar que esos pagos de asistencia técnica ahora están grabados conforme al 167, al 25%. Pero entonces, a ver, yo no quisiera desviar la atención. Digamos, cuando concluyen eso, si un extranjero que está deseando aplicar el tratado, ¿no? Viene y se topa con esta lectura, ¿no? ¿En qué parte del tratado cae? En el de otras rentas. Porque No. porque Bueno, de alguna manera tampoco está en el artículo 12, ¿no? Es que no. Tampoco está definido en el artículo 12. Pero hay, Entonces, en el tratado hay un artículo 14 que habla de servicios independientes. Ahí puede ser, y ahorita más Eso nos lleva, más. pero el 14 te conecta con el 7, porque el 14 al final sigue siendo una actividad empresarial de una persona física. Servicios independientes. De servicios independientes. Entonces, bueno, para no enredarlo, digamos, la tesis, la jurisprudencia, porque es el término coloquial que usamos, digamos, ahora está diciendo, no es beneficio empresarial y por lo tanto tendrías que retener un impuesto conforme a la ley doméstica. O sea, a mí ya me asusta que entonces ni siquiera es el 10% de lo que se le retiene por regalías. Porque no es regalía. Porque no es regalía. no es regalía. Entonces, ¿qué? ¿Se le debe retener el 25%? Según ellos, sí, ahorita vamos a comentar un poquito, adelante, ¿no? por favor. Entonces, ¿qué es lo que les faltó considerar, ¿no? Que es justamente a lo que también das entrada ahorita, ¿no, Jaime? Porque las consecuencias de esto pues, también llevan a diferentes líneas de interpretación, ¿no? A ver, todo este contexto que hemos platicado, todo lo que hemos comentado, discutido durante los últimos 25 minutos más o menos, ¿no? No está plasmado de ninguna manera. La naturaleza de una asistencia técnica en la sentencia completa. Sí, no. No se aprecia que hayan llevado un análisis ordenado de la naturaleza de lo que se considera una asistencia técnica, ¿no? Algo que también es un tanto preocupante es que en ese camino que llevan de, oye, los beneficios empresariales conforme al tratado, no tienen una definición, así como la asistencia técnica no es un término definido, nos vamos a la ley local, ok. Beneficios empresariales tampoco es un término definido conforme al tratado, entonces nos vamos a la ley local para definirlo y es justamente donde enlazan con el Código Fiscal y con el antiguo 210 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que excluye los propios ingresos del título quinto, ¿no? Pero algo importantísimo que nunca analizan es, oye, beneficios empresariales es un término que se tiene que definir. A mi entender, sinceramente, no lo es. ¿Por qué? Porque el propio texto del tratado no es que nos habla, no nos habla nunca de lo que son beneficios empresariales. Más allá del título, del artículo 7 del convenio, nos dice el texto los beneficios de una empresa. Los que sean. Eso no, eso, exacto. Es no. que
Yo no creo es un que término. ponerle una definición, también creo que a ese concepto creo que puede ser muy peligroso, porque a ver, no te va a alcanzar el papel y la tinta. Exacto. Es tan amplio y tan variado como el tipo de empresas que puedan hacer negocio en México. Entonces, también existe esa razón de por qué no se puso en el convenio, no estaba negociado. Más adelante en los comentarios, ya lo que estaba buscando aquí, sí se añadió en el artículo 3 una definición de qué se entiende por beneficios empresariales. Hay una definición. Te dice que se entiende por empresas. Empresas. Te dice que se entiende por empresas, pero otra vez, no nos habla nunca de que el beneficio empresarial sea un término que tengamos que definir. Es simplemente el uso del lenguaje y las palabras. Es los beneficios de una empresa. Por sus actividades. Conforme a su objeto. ¿No? Exacto. Eso no es un símil de actividades empresariales como sí. Término, ¿no? Algo que creo que es importantísimo. Otro punto que se brincan, ¿no? Como tú lo decías al principio, Ronaldo, empiezan diciendo, oye, si algo no está definido en el propio tratado, entonces nos tenemos que remitir a la legislación local. Pero sí los tratados y los comentarios son muy claros en que esa remisión a la legislación local es siempre y cuando no contravenga el contexto o la intención del propio tratado. Sí, que ahí ¿no? entra todas las reglas de la Convención de Viena de cómo debes de leer el tratado. Correcto. O sea, que ahí es donde todavía tengo mi conflicto, ahí todavía crece, porque, ¿sabe? Tienen que interpretarlos de buena fe, ¿no? En el sentido de sus propios términos. En el contexto del tratado y de contexto se entiende todo lo que estamos negociando con la OCDE, el modelo de convenio, los comentarios, correcto. Eso es el contexto. Correcto. ¿No? La práctica, cómo se venía aplicando antes, también es parte de ese contexto. Y el objeto y fin del tratado. No podemos llegar a interpretar el tratado de una manera que se nulifique. Y aquí creo que la tesis justamente lo que está haciendo no está viendo ni el objeto ni el fin del tratado. Y entonces jaló a legislación doméstica el análisis y conclusión y descartó el tratado. De hecho, si ves la sentencia, empiezan ahí como que un poco el análisis y dicen, oye, beneficios empresariales es un término no definido. Conforme al propio tratado, un término no definido se define conforme a la ley local y sí ponen hasta subrayado, sí. ¿No? A menos de que contravenga el contexto. Y luego ya no analizan nada y dicen, como no está definido, entonces beneficios empresariales es igual a la actividad empresarial de la ley, ¿no? Sí, sí, eso lo dicen, aquí está. Y ya. A menos como dices, se lo brincan, ¿no? A menos que de su contexto se entienda una interpretación diferente, ¿no? Oye, a ver, ¿cómo? O sea, ya es violación al Tratado de Doble Tributación y a la Convención de Viena, con base en la cual México firma todos sus tratados. ¿Cómo interpreta esos tratados? Entonces, también esas reglas de interpretación de tratados también no están claras. O sea, sí los citan, medio dicen ahí que el contexto y todo, pero no están volteando a ver otra cosa que no sea la legislación doméstica. Correcto. A ver, entonces, poquito, si quisiéramos hacer un breve resumen de esta jurisprudencia, digamos, primero, digamos, no es la ley. Eso no significa que en un momento dado, alguien que pueda ser objeto de revisión por la autoridad fiscal va a tener como un punto en contra, ¿no? Y otra vez regreso al origen de la charla, con un carácter preventivo, ¿qué posición tomamos? Pero antes de llegar ahí, diríamos, ok, es una tesis, es una jurisprudencia que está desde nuestro punto de vista, digamos, por supuesto, mal ejecutada. No quiero profundizar en eso. Ya lo hicieron. O no compartimos ese punto de vista. O no compartimos, sí, claro, ese sí. Para no comparto. Está bien. No comparto ese punto. Nuestro abogado litigante no comparte el punto de vista de la Corte, y Rodrigo tampoco, y creo que la comunidad empresarial tampoco, pero más allá de eso diríamos, esto tuvo como origen, digamos, algunos casos previos que fueron motivo de controversia con la autoridad fiscal y por eso se constituyó la jurisprudencia. Sí, claro. Estos casos, ¿qué tienen en común, Ronaldo? Porque mucho hemos escuchado que es por el convenio con los Países Bajos, Holanda, ¿no? Sí. Esto, ¿qué significa? ¿Que nada más se deben preocupar los holandeses o las empresas mexicanas que tengan pagos a Holanda? ¿O nos preocupamos todos? ¿O no le hacemos caso? Un poquito para ir avanzando en el análisis de la tesis, ¿no? Yo creo que ¿Qué representa esto? Pues bueno, sí, la tesis específicamente habla del caso de Países Bajos, pero bueno, esto también puede aplicarse por analogía. O sea, al final los tratados son iguales, son muy similares, ¿no? En sus disposiciones. Yo no habría descabellado que este precedente, que si bien es para Holanda,
se puede empezar a migrar a otro tipo de casos análogos, similares, con exactamente la misma situación. Asistencia técnica, un extranjero prestándole hacia un mexicano, puede migrar, ¿no? O sea, finalmente ahora esta tesis no vincula directamente, no es ley, es una jurisprudencia y no vincula directamente a la autoridad, pero sabemos que la autoridad sigue estos criterios y en principio la jurisprudencia, y como decía, son varios casos, es la reiteración, la aplicación reiterativa de una ley de manera constante es lo que hace el tribunal. Entonces, de una cierta forma, esto es el producto de la legislación mexicana. Entonces, la autoridad, como debe de fundar y motivar sus actuaciones, pues en cierto principio debe de seguir los criterios que van dictando las cortes para fundar y motivar debidamente sus resoluciones. Lo que me preocupa aquí es que si se apoyan en un criterio como este, que de raíz tiene un vicio, en mi opinión, no está correcto, pues ¿cómo vas a fundar y motivar bien una resolución a un particular, ¿no? Una visita, una observación, una visita domiciliaria? Pero yo creo que sí se puede ampliar, es como fuego de pradera, ¿no? Se puede empezar a ir por ahí y bueno, esto, al ser jurisprudencia, creo que se hace una avalancha mucho más evidente, ¿no? Y es bien importante eso que preguntas, Jaime, porque si lo vemos, hay que ver el contexto general del propio convenio, ¿no? Ahorita decías, oye, es el de Holanda. Ok, pero justamente la argumentación que siguen nos lleva a decir, a ver, su punto es que a la asistencia técnica no es un término definido aquí, sino que nos remitimos allá a lo que hemos dicho, ¿no? Eso puede aplicar en casi ningún tratado. Hay algunos donde la asistencia técnica sí se menciona de manera específica dentro del propio convenio, ¿no? Los más nuevos. Algunos de los nuevos, con Sudamérica, por ejemplo, justamente sí nos dicen, oye, la asistencia técnica sí se considera como una regalía. Entonces, ahí, pues, a lo mejor, ahí ya no hay discusión, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poquito como que, o partiendo de lo general a lo particular, ¿no? Va a haber muchos casos en los que se pueda seguir esta misma argumentación y esta misma situación, ¿no? No nada más es para asistencia técnica, es para también otros tipos de ingresos que puedan no estar definidos en el tratado, sí estar comprendidos dentro de los del título quinto de la ley del impuesto sobre la renta y por lo tanto intenten seguir ese mismo camino de argumentación y decir, no es una actividad empresarial y por lo tanto no es un beneficio empresarial. Una particularidad que es muy importante en el análisis específico del tratado con Holanda es que incluso no toman en cuenta que el tratado con Holanda todavía contiene el artículo 14, que como tú bien decías, Jaime, hace ratito, el artículo 14 no es más que el símil del 7, pero para personas físicas, ¿no? O para actividades no empresariales, si lo queremos ver así, ¿no? Pero desde hace muchos años, creo que 2004, No, 2000. en el 2000, se fusionan en los comentarios, en el convenio modelo y los comentarios de la OCDE, se fusionan el artículo 7 y el artículo 14. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, es lo mismo. No me importa si estamos hablando de personas físicas o personas morales o actividades empresariales. Al final del día, son los mismos supuestos en los que debe de crearse un establecimiento permanente para las personas morales o una base fija para las personas físicas. Y las consecuencias son las mismas. Sí. Entonces, siempre y cuando ¿no? Estén fusionados, leemos los argumentos de la misma manera. El tratado con Holanda se reforma, se modifica en el 2009, ya después de bastante tiempo después de esta fusión, pero se mantiene la separación del artículo 7 y el artículo 14. Esta es una discusión que no viene en el precedente, ¿no? Entonces, en parte puede haber muchos que digan, a ver, su argumentación es correcta, si conforme al código es un servicio personal independiente, entonces conforme al tratado no puede ser una actividad empresarial, suponiendo sin conceder, ¿no? Que puede haber ahí un punto. Bueno, entonces conforme al propio tratado nos tenemos que ir al artículo 14. Conforme al artículo 14 no hay base fija, no se comprende dentro de los demás artículos y de todos modos no debe de gravar en la fuente, ¿no? Todo eso no viene, pero entonces un poquito como que respondiendo tu pregunta, va a haber particularidades en la aplicación de los tratados, de las disposiciones específicas de cada uno de los tratados. Pero buena parte de la argumentación y fundamentación que siguen, dos cosas. Uno, es más o menos genérica en cuanto a la interpretación de la mayoría de los tratados. Y dos, y los comentarios de la OCDE. Y dos, no necesariamente es a este único tipo de ingresos, sino que puede haber otros que también como publicidad es uno, ¿no? Otros servicios personales independientes. O sea, hay otros que pueden caer con estos mismos elementos o similitudes que nos lleven a cuestionar
la aplicación del tratado en cuanto a beneficios empresariales. A ver, ¿por qué no nos detenemos entonces? Yo diría, claro, podemos seguir analizando y hasta cierto punto criticando, digamos, el contexto de la jurisprudencia. Dejémoslo de lado, es lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿les parece bien? Sí. Así tenemos que empezar a lidiar con el tema. ¿Y por qué no nos movemos entonces a lo siguiente, que es, bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Porque ahorita, Rodrigo, tú abriste ya un poquito más el espectro, que es toda la discusión de la tesis jurisprudencial es por asistencia técnica y su origen tuvo que ver con el tratado con Holanda. Entonces, ahorita para nuestros clientes tenemos que decirles, a ver, esto en tema de administración de riesgos, pues va a tener un alcance, primero, no solamente para operaciones con Holanda, sino prácticamente con cualquier extranjero que quiera invocar los beneficios del tratado, ¿no? Esa es una primera conclusión. La segunda, también por la naturaleza del análisis que se llevó a cabo en la jurisprudencia, puede ser utilizado no solamente para la asistencia técnica, puede ser para conceptos como publicidad, puede ser, no sé si comisiones, para una serie de Servicios. ingresos, servicios profesionales en general. ¿Prestados o por individuos o por empresas? Exacto, individuos o empresas. Digo, aquí a lo mejor a nuestros clientes que tengan operaciones, sobre todo entre partes relacionadas, ¿no? Los famosos management fees, que son Sí, que la asignación que te hace el gastos a corporativo, los gastos a gastos prorata, directos que si son identificados, no sé, a lo mejor esas ya son las particularidades, pero en general se abre a servicios. a servicios, a todo aquello que a lo mejor por términos de la ley no existía una fuente de riqueza, o por la ley sí existía una Porque fuente por la de ley riqueza. sí, pero por el tratado, no. Sí, el tratado daba el derecho a gravar al país de residencia. solamente. Claro. Esos servicios que bajo el tratado estaban grabados o el derecho de tributación estaba en el estado de residencia, ahí es donde puede empezar, ahí es donde se va. Esto es la punta de lanza para empezar a entrar en ese tipo de servicios y analizarlos a detalle. Claro. O sea, no nada más asistencia técnica, lo abres a... Sí, y voy a nada más utilizar un ejemplo para ver si el desarrollo de la charla vuelve a surgir y si no, ya lo dejamos ahí. Pero es hablando de servicios profesionales, ¿no? Existe fuente de riqueza en México cuando el servicio se presta en el país. Aquí. Y dice la disposición, salvo prueba en contrario, se presume Que en el caso de parte relacionada. que el servicio se Sí, presta en México. exacto, Entonces, dos exacto. cosas. Bueno, primero, materialidad, demostración de que el servicio fue fuera de México, ¿no? Y vas a entrar a un tema un poco más difícil, oye, pero entonces si fue fuera de México, ¿por qué fue indispensable si nadie vino a visitarte, si no te dieron el servicio aquí en tus instalaciones? Entonces se va a abrir un poco la caja de Pandora. Sí. Pero bueno. O el plazo ahí también, el plazo de 183 días, ¿no? O sea, o base fija, o, que Sí. o si hay presencia, que no excedas en 12 meses de 183 días. Claro. Tú tienes que tener toda esa materialidad de cómo pruebas eso, cómo Entonces, demuestras que no Entonces, estuviste la en primera ellos. recomendación sería a nuestros clientes, pues, hagamos valga la expresión, un barrido De servicios. de todos los conceptos que se han venido pagando, y no quiero decir en los últimos 5 años, porque ahorita nuestro tema de oportunidad fue la declaración anual del 2023, pero esto puede tener un alcance más hacia atrás, pero vamos, un barrido de todos esos conceptos y definir con un sentido técnico si existe o no una fuente de riqueza en México, y si la existiera, bajo qué reglas aplicamos los beneficios del tratado, ¿no? Y si nos puede alcanzar esta jurisprudencia. Y ahí es donde se pueden abrir muchísimas posibilidades, ¿no? Diferentes, porque, como lo decíamos, sí puede haber un tronco común, ¿no? Si así lo llamamos en el análisis que hicieron. Pero ya después va a haber muchas particularidades. Habrá tratados que hablan de la asistencia técnica o de servicios técnicos o de servicios profesionales, tratados que sí fusionaron el artículo 7 y el artículo 14, que en el protocolo nos dice una cosa u otra cosa, ¿no? Entonces, ahí va a haber muchas variantes. Y yo, mira, por ejemplo, vamos a la lámina 11, a ver si nada más la podemos poner tantito, porque esto también me parece muy relevante de lo que decía es la de, no vale para atrás, más. Una más. Les vamos,
por un poquito el enfoque de nuestro análisis y discusión, como que fuimos tocando muchos de estos temas, ¿no? Sin seguir a lo mejor mucho la secuencia de la Pero es presentación. como el contexto para ver si entramos ahora. Y les vamos a compartir la presentación donde viene un poquito más aterrizadas algunas ideas. Sí, y por ejemplo, volviendo al tema de la tesis, ¿cómo interpretaron? Esta lámina muestra lo que dice el protocolo vigente del convenio, ¿no? Que te está diciendo, oye, los pagos, si bien la asistencia técnica no está definida, ok, vamos de tratado, vamos a ley, vamos al 15B, el 15B te dice que son servicios personales independientes. Yo creo que esa definición de asistencia técnica cae en este apartado del protocolo. Sigue siendo un servicio técnico. No dice asistencia técnica, evidentemente, pero es un servicio técnico. Y estamos viendo que la asistencia técnica sí, tiene identidad. Para mí... Que jugándole al abogado del diablo tienes dos lecturas, ¿no? Que podría decir, oye, lo único que te está quitando el protocolo es diciendo los servicios técnicos, no la asistencia técnica, sí, que no impliquen un know-how, no llevan retención y se van conforme al 7 o al 14. 14. No te está hablando a la literalidad de la asistencia técnica. Yo creo que si lo vemos más con un ángulo de sustancia, de fondo, justamente lo que te está diciendo, a ver, en estos servicios donde no hay un know-how, sí, la intención es que sea al 7 o al 14. Y ojo, algo bien importante, te está diciendo otra vez al 7 o al 14, no nada más al 7. Y ese punto es lo que dice aquí, por ejemplo, el tratado tomó, para mí, aquí la palabra servicios técnicos es género. Asistencia técnica es especie dentro de servicios técnicos. Sí. Y por eso es que el punto que comentabas, este precedente, sí creo que se puede abrir a todos los servicios, sí, no nada más asistencia técnica. Entonces, para mí, bajo el mismo, y eso es algo que tampoco encontré en el precedente, ¿dónde está esta parte del protocolo? Aquí te están diciendo, ¿por qué? Está bien, vamos a ley doméstica para tomar ciertas definiciones, pero sigamos leyendo el tratado. Aquí, pues claramente me está diciendo, oye, o 7 o 14, ¿no? Y la asistencia técnica para mí es una especie de un servicio técnico, ¿no? Es muy particular, pero es un servicio técnico al final, de las tres categorías que hablábamos al principio, ¿no? El servicio puro, el servicio intermedio y el que sí cae como asistencia técnica donde ya participas directamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también quedó en el olvido. Sí, y a lo mejor nada más para un último puntito, yo sé que decíamos que alejarnos ya de la crítica, ¿no? Técnica de la misma sí, tesis, pero algo muy claro, muy obvio que hicieron a un lado, ni siquiera se menciona, es que desde el ejercicio mismo que se auditó, ¿no? Sobre el cual se están pronunciando, a la fecha, hoy, marzo de 2024, siguen vigentes tanto una regla miscelánea como un criterio normativo que nos dicen expresa y literalmente, para efectos de los convenios, porque están dos láminas adelante. Es la que sigue. Para efectos de los convenios, aquí está justamente, el término beneficios empresariales es la del código, no la de la ley de impuesto sobre la renta, entonces no nos excluye los ingresos pasivos, ¿no? Sí. Y también hay, o sea, hay tantas cosas donde se quedaron cortos, ¿no? Pero ya era el último, a lo mejor, comentario que sí queríamos hacer de un análisis mucho más, ¿no? Detenido, técnico, de lo que se debe de seguir para llegar a la conclusión y que no hizo el precedente. Correcto. Y a lo mejor, digo, siguiente lámina también hay unos precedentes también del tribunal, donde están reconociendo asistencia técnica como beneficio empresarial. Te hablan de cómo puedes tú probar cuando es asistencia técnica. Te dicen, bueno, qué elementos el contrato, la descripción de los servicios. O sea, sí hay unos criterios que no son jurisprudencia, pero que sí te están llevando el mismo tribunal. Anteriormente había uno de 2014 y hay otro de 2008 que están ahí en las láminas. Pero básicamente sí están identificando beneficio empresarial con asistencia técnica y cómo puedes tú probar cuando estás como asistencia técnica en caso de un beneficio empresarial. Pero, a ver, nada más un poco para no confundirme y a la vez que nuestros asistentes también no lleguen a ese punto, digamos. Algo básico. La jurisprudencia nace a partir de varios casos en un mismo sentido. En un mismo sentido, y la jurisprudencia sale en junio de 2023. Correcto. Entonces, eso significa que Rico MacPato, el patito feo y el patito feliz, 3 contribuyentes diferentes, 4 contribuyentes diferentes, que tuvieron casos, ¿sí? Vinculados con asistencia técnica y con el Tratado de Holanda. Y con el Tratado de Holanda, ¿Okay? Entonces, se resuelven en forma similar y llegan y se ven a nivel de la Corte, y aquí hay una jurisprudencia que emitir porque ya están en el mismo sentido. Dije 3, a lo mejor son 5 los que sean.
Ahora, tú nos estás diciendo, oye, hay otras tesis. Sí, que ya fueron superadas por esta jurisprudencia. Pero sí. la pregunta técnica sería, ¿son superadas? O sea, porque también se refiere a asistencia técnica y Holanda, y por eso son superadas, o porque eventualmente, si hoy, digamos, uno de nuestros clientes dice, yo creo que lo que me está diciendo SCAT a través del análisis de Ronaldo, de Rodrigo, pues los voy a contratar y les voy a decir que nos vayamos al pleito, digamos, ¿podemos llegar a generar una nueva jurisprudencia con esos otros precedentes o ya no? Es un poquito la parte que yo creo quiero a ver, dejar sobre la mesa. No es imposible que pueda haber un nuevo precedente. De hecho, digo, el derecho va evolucionando y se va reinventando en función de las prácticas comerciales, ¿no? Siempre el derecho va tratando de alcanzar al negocio. Entonces, digo, no me sorprendería que a lo mejor, ojalá, en un futuro sí pueda haber un criterio que cambie el anterior, ¿no? Y lo deja sin efecto. O sea, que haya contradicción de texto, que haya contradicción. Aquí yo creo que estos otros precedentes que pusimos en la presentación, para mí son ejemplos que encontré. Oye, el tribunal habrá dicho en algún otro caso, había reconocido que la asistencia técnica era un beneficio empresarial. Para mí sí, aquí están estos dos ejemplos. En este nuevo caso, donde ya se dictó la jurisprudencia, se apartaron de esto, o sea, no lo tocan. Pero sí lo quiero citar como un precedente en donde el mismo tribunal también había dicho, donde asistencia técnica es beneficio empresarial. Oye, ahora, y que nuestro legislador también lo ha dicho en otros lugares, ¿no? Porque bueno, ya viéndolo más abierto, la ley del IVA. El artículo 29 de la ley del IVA básicamente está separado, estructurado en dos supuestos. Uno que aplica para cuando hay exportación de servicios, ¿no? Uno para empresas. Y te dice, las empresas podrán aplicar la tasa del 0% en los siguientes casos. Nos habla la fracción cuarta de servicios y la exportación de servicios, y ahí viene la asistencia técnica. Y en el segundo párrafo nos dice, lo del primer párrafo también será aplicable a la prestación de servicios personales independientes. Eso significa que son dos supuestos diferentes. Y considera que la asistencia técnica no está en los servicios personales independientes, sino en lo que realizan las empresas. Entonces también el legislador considera que la asistencia técnica es de empresa. Y es lo que está en el protocolo, que te dice, los servicios técnicos, si no transmiten know-how, son o 7 o 14 bajo el convenio. No hay de otro. Exacto. Este artículo de la ley del IVA creo que recoge eso que está planteado en el protocolo. Es lo mismo, es lo que está diciendo, pero a nivel... Entonces tienes ejemplos tanto en el tribunal, en otras leyes, que a mí me generan más dudas, ¿no? De cómo se llegó a esta conclusión, ¿no? O sea, creo que esa es la parte que... Bueno, ya, con ese ángulo diría, pues a mí todavía me genera una duda mayor, porque si existiera una luz de esperanza, ¿no? Tendría que ser a través de la construcción de nuevos casos. Claro. Que vayan en un sentido opuesto, que en una controversia con la autoridad fiscal, el propio tribunal no tome la jurisprudencia en automático y diga, esto ya es caso juzgado y vámonos, sino que lo analice y empiece a construirse un nuevo paquete de sentencias que provoquen un sentido opuesto para que haya una contradicción y finalmente. Pero me da miedo, y todavía, digamos, más con esta composición que hoy tenemos en la Corte, y que si el futuro nos alcanza como parece que están siendo las cosas, ojalá que no, pero todavía va a ser más difícil porque va a ser una corte todavía como más, no no imparcial, más parcial o menos imparcial o imparcial, menos autónoma o como le quiera llamar nuestro auditorio, no me corresponde juzgarlo, pero sí cuando menos externar una preocupación mayor. Entonces, en esto, ¿qué le recomendamos a nuestros clientes? ¿Qué hacemos? Porque sí, esto claramente nos deja ver que tenemos que tomar una posición. Claro. La pregunta siguiente sería, ante lo que dice esa diapositiva, implicaciones y recomendaciones. ¿Qué hacemos? Primero, lo que ya también tú decías hace unos minutos, ¿no? Hay que hacer, le llamabas un barrido, ¿no? Yo creo que es tener bien identificado todos los pagos al extranjero. Hay que hacer un análisis muy consensuado de, oye, ¿qué es? ¿Cuál es la naturaleza? Muy a detalle. Porque además, justamente como la asistencia técnica llevábamos a una conclusión similar a lo que era un servicio puro, era hasta cierto punto muy fácil el decir, pues es asistencia técnica. Y a lo mejor analizando ya mucho más a detalle el contrato, puedes decir, oye, a ver, en realidad no hay una transmisión de un conocimiento no patentable, ¿no? Oye, no me estoy involucrando en la aplicación de los conocimientos que estoy transmitiendo, aun y cuando los haya.
O sea, a lo mejor es un servicio puro, ni siquiera es una asistencia técnica, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis muy minucioso, muy, muy a detalle de todos los pagos que se hacen en el extranjero y cuál es su naturaleza, ¿no? Sí. Y luego lo que decías, Jaime, como una matriz, yo creo que como de control, ¿no? Donde vemos, a ver, aquí se aplica tratado, aquí no se aplica tratado, se conceptualiza de esta manera, de esta otra manera, ¿no? Para primero dimensionar dónde podemos estar en áreas grises, dónde podemos tener alguna preocupación, dónde hay que escarbarle más, dónde a lo mejor tenemos que trabajar, porque yo creo que va de la mano, no por sobrecomplicar la vida del día a día de una empresa, pero va de la mano con el tema de materialidad. Tanto por la deducibilidad como porque se tiene que demostrar esa naturaleza que estamos diciendo que tiene el pago. ¿Cómo vamos a poder decir esto si es una asistencia técnica si no tenemos el soporte, esa materialidad que demuestra y va de la mano con el hecho de que sea una asistencia técnica o es un servicio puro, como lo demostramos, ¿no? Entonces va un poquito de la mano. Yo creo que ese es el primer punto que se tiene que hacer. Y no, como ya también lo decías, no es nada más del 2023. Yo creo que sí tenemos que irnos a ejercicios hacia atrás, ¿no? Para poder ir identificando riesgos en otros ejercicios. Pero vean un poco, si me lo permiten aquí mis dos socios. Digamos, administración de riesgo. Si yo tengo un gasto de 100 pesos, conceptualizado como asistencia técnica, y quiero cuantificar el riesgo asociado con estos 100 pesos, bajo todo este análisis, yo les diría, el primer riesgo es el no deducible, que va a ser un 30%. Les hablo de 30 pesos. Segundo riesgo, este tipo de conceptos para fines del IVA califican como importación de servicios, correcto, que provoca un acreditamiento, una causación y acreditamiento simultáneo, pero que cuando se vincula con un gasto no deducible se pierde eso virtual y tienes que pagar el IVA. Y pues obviamente no es que el extranjero lo cobre, ¿no? Ese IVA, sino que entonces tienes 16 pesos. Correcto. Adicionales. Entonces ya van 30 más 16, 46 pesos. Y como no retuviste el 25% que ahora, por lo que aprendí, es lo que dice, ¿no? Toda la ley basada en lo que resuelve la jurisprudencia, es el 25% sobre 100. Sobre 100. ¿Sí? Correcto. Entonces, multa. 46, déjame. Todavía ni al principal llegamos. Quiero que nuestros clientes generen su provisión. Sí, exacto. 46 más el 25 da el 71%. Y si todavía le agregamos que las empresas hoy tenemos ya a los trabajadores y hay una PTU que tiene un tope de 3 meses, vamos a poner el 1%, el 2%, ya es muy variable, ¿no? Pensé que te ibas a ir al 10. No, ya creo que ojalá que no haya una empresa que hoy esté pagando el 10%. Sí. Pero 71, 75% de 100 pesos. Bueno, la pregunta es si te revisan 2019, 20, 21. No, bueno, no, estoy tratando de decir qué posición tomamos para nuestra declaración anual del 2023. Ok, de acuerdo. Sí, ese es el riesgo. Sí. Yo verdaderamente los invitaría para hacer una evaluación con otro ángulo. Sí, a ver, todo esto nace por una desesperación de recaudación. Sí, sí. Y claramente en esta revisión profunda que viene en la lámina y que sugiere Rodrigo, yo creo que con una sensatez habría que preguntarnos si nuestra contraparte verdaderamente está caminando por la asistencia técnica, porque sí está esa materialidad, sí está en un país en donde verdaderamente están los técnicos, valga la expresión y les pido una disculpa por este enfoque, si es real, o verdaderamente es un concepto que se ha construido para poder tratar de bajar la tasa efectiva de impuestos. ¿Por qué? Porque si se le retiene el 25% de impuestos, aunque no estemos de acuerdo nosotros, ¿no? Eso es, lo quiero dejar muy claro, no estamos de acuerdo. Se retiene el 25%. Pues primero, el extranjero tendría que ver si lo puede acreditar en su país. Eso es lo que iba a decir, exacto. Porque si lo puede acreditar, verdaderamente tomar un riesgo del 71% respecto de algo que es flujo de efectivo, ni siquiera es costo, porque lo acredita en su país. Exacto. No hay tema de análisis. Oye, no lo puedo acreditar. Yo soy un técnico holandés, técnico fiscal, ¿no? Abogado holandés, que digo, esto es, como le llaman, un overriding del tratado.
voy a ir a defenderme y voy a ir con la autoridad mexicana y les voy a ganar, pues me voy a los ya mejor a los acuerdos amistosos, A la controversia bilateral. a la controversia bilateral, defiendo mi caso por tratado y que me devuelvan el 25%, Claro, ¿no? sin contingencia. Sin contingencia. Exacto, exacto. Sí, sea, sí, Y, claro. y ese tema del acreditamiento es bien importante, Jaime, porque, como tú bien dices, en la medida en que sea acreditable, es solamente el flujo. Ojo, aquí va a variar dependiendo de cada uno de los países. Hay muchos países en el mundo que limitan el acreditamiento a que realmente se hubiera tenido un elemento técnico para que aplicara la retención, ¿no? Incluso hay algunos países que lo ponen de manera expresa, que te dicen, oye, si te retienen conforme a la ley y había una tasa menor conforme al tratado o había un elemento para decir que no correspondía, no te permito el acreditamiento. Es como decir, oye, pues yo no tengo por qué devolverte el impuesto que le pagaste a otro país que no correspondía. Pero en ese análisis integral, si el acreditamiento, o sea, si la postura es un poco gris o puede haber elementos para decir si correspondía a la retención, etcétera, pues a lo mejor eso te da tranquilidad para poder tomar el acreditamiento en el otro país y tomar una salida mucho más práctica. Me va a doler en mi lado técnico fiscalista, ¿no? Pero pues es más práctico. Es práctico y además también tienes el tema de, oye, si quieres que te puedas, o sea, puedes hacer un planteamiento de que está indebidamente aplicado el tratado y buscar esa devolución. Claro. O sea, claro. Eso es la mejor manera de litigar, que no litigues con la soga al cuello, que si pierdes te ahorcan. Esa es la forma de ir a pedir las cosas, ¿no? Y con un tercero más a nivel internacional, ¿no? Que ya a lo mejor se tiene que involucrar por el acuerdo bilateral o por esa parte de la negociación entre los países, Sí. que venga un extranjero y diga, oye, México, eso no es en lo que quedamos. Mira, los holandeses no son, creo que suavecitos. Yo creo que cuando vean esto, empresas que empiecen a presentar ya sus cartas de solicitud de acuerdo amistoso, acuerdo mutuo, procedimiento de acuerdo mutuo, hijo, yo no veo que Holanda vaya a querer aceptar algo así, pero es muy diferente que lo hagas. Sí. Habiendo hecho la retención, quitarte la contingencia y que vengas con ese diálogo y también nos tome el tiempo que nos tome, porque no son procesos cortos. A eso iba. De hecho, tú has participado en algunos, ¿no? Son muy tardados, muy complejos. Años. Pero es más ir a la raíz, al fondo, ¿no? Vas al fondo y creo que es el mejor foro, ¿no? Viendo la situación de los tribunales en México, las resoluciones que estamos viendo como esta, otras, pues creo que tu camino puede ser más por ahí, ¿no? Pero sí, definitivamente la recomendación de hacerlo sin una contingencia aquí en México y enfrentar un 75% de ese ejemplo, ¿no? Sí. Creo que ese es el mejor camino. Claro, obviamente no todas las circunstancias nos pueden llevar a eso. Sí. Por ahí en la siguiente lámina veía que aún si nos vemos ya con ese problema enfrente, porque pues hoy, digamos, Rodrigo lo ha dicho 2 veces, ¿no? Estamos hablando de 2020, ¿y qué tal si nos auditan en 2022, 2021, 2019? O sea, los 5 años atrás. Me parece que deberíamos hacer una estrategia combinada. Hacia atrás, ¿no? Y hacia adelante. Hacia adelante puede ser la que dices hoy hacia futuro, pero hacia atrás también habría que ver. Y ahora también el hecho de que hoy cambies tu posición, algo que no venías haciendo antes y de repente empiezas a retener. Justamente por querer cumplir a partir de este momento en adelante, siguiendo este ejemplo de los 100 pesos, pues a lo mejor va a levantar olas. ¿Por qué estás pagando esto? Antes no lo hacías. Entonces volteo a ver tus 5 años anteriores y entonces ya destapas tú la contingencia hacia atrás. Sí. ¿No? O sea, que es diferente la parte técnica, ¿verdad, Ronaldo? Porque antes uno diría, es que se puede reflejar esto que le llamas, ya consentiste, y no es cierto, porque es transacción tras transacción y la posición fiscal es cada vez que tú tienes un supuesto de ley. No es que estés consintiendo, pero le estás diciendo a la autoridad de, mira, fíjate que aquí yo... Cambiaste tu conducta. Yo cambié mi criterio y te invito a que vengas y que me preguntes. Puede ser, o sea, sí puede levantar. Entonces sí creo que la estrategia es, hay que verla hacia atrás, hacia adelante, y las circunstancias particulares, tanto en el extranjero como de la empresa mexicana. ¿No? Claro. Son ahora, todos esos factores que... Tú estás poniendo en esa última diapositiva, digamos, 3 cosas muy relevantes. Por supuesto, el recurso de revocación, digamos, esto es porque pues no tienes que garantizar el interés fiscal, es una discusión con la autoridad. El juicio de nulidad, imagino, es porque pues, hay que caminar y ojalá que sentemos estos cambios. Es el proceso natural o normal que se seguiría, ¿no? Vendría de una auditoría y entonces tendrías que ir a esos medios de defensa.
Digo, también puedes lamentar ahí, también Prodecon puede estar ahí Correcto. en ese proceso, no está en la lámina, pero también cabe si estás en alguna de esas situaciones de los dos primeros puntos, ¿no? Correcto. Puedes evaluar. Sin embargo, el tercero puede ser el más importante, en donde el extranjero es el que se tiene que involucrar, ¿no? Porque el mexicano no puede ir y tratar de defender su posición en un acuerdo amistoso. Es el extranjero que es el afectado, ¿no? Presentas tu carta y el Estado extranjero es el que va a hablar con México, se hace a nivel estados, donde yo creo que tenemos o va a haber mucho más peso, porque yo no creo que un país con el que México firmó un tratado permita que se apliquen esas disposiciones cuando hay un tratado con disposiciones el 7, el 14, el 21 incluso, que sería la última red de aplicación, y el protocolo que veíamos, o sea, yo viendo las propias disposiciones del tratado, sin apartarme de ahí, no llego a esta conclusión de que ahora los vas a grabar contra el 25. Entonces, hay tantas salidas antes de eso. Socio, o sea, el socio internacional de México con el que firmamos el tratado, pues yo quiero ver que acepte lo que se está diciendo aquí, ¿no? Entonces, no vas tú como empresa, es a ver, el que firmó el tratado, que venga y, a ver, póngase. Pero ese proceso va a ser muy, muy tedioso, largo. Entonces, creo que sí hay que hacer estos ejercicios internos para ir identificando riesgos, cómo los administras, cómo te proteges y ver si puedes mitigar de alguna manera esa parte, ¿no? Y que no por ahorita hacer un cambio de criterio, un cambio de postura en base a estos análisis, también no vayas a levantar tú la mirada de la autoridad hacia el pasado. Correcto. ¿No? Correcto. Sí, en esa parte, nada más para compartir con nuestro público algunas experiencias, no quiero parecer malinchista, pero cuando hemos asistido a clientes que caminan por el procedimiento amistoso, porque se necesita que el asesor mexicano se involucre, sí hemos observado que la vista que le pone la autoridad mexicana, que el respeto que le tienen a las discusiones con las autoridades extranjeras, sí es distinto. Es diferente. Es diferente, entonces, porque no se esperan encontrarse con uno de su mismo, ¿no? Nivel y con esa discusión de te estás quedando con un ingreso que no te toca, el ingreso recaudatorio, ¿no? La recaudación, ¿no? Y a mí me estás afectando y también estás incumpliendo con algo que habíamos acordado. O sea, sí son discusiones de negociación. Y creo que también otro punto importante es las áreas del gobierno que se involucran en ese proceso. Son diferentes. Son diferentes a las administraciones locales. No es la local de algunas estados, ciudades, sino es el organismo interno del propio SAT o de la Secretaría de Hacienda, quienes son los que están creando, negociando y firmando esos tratados, viendo la aplicación y la implementación, con su contraparte holandesa en este caso, ¿no? Entonces, creo que el diálogo entre autoridades que están en el mismo medio y aplicando las mismas disposiciones se van a entender mejor, ¿no? Aquí tenemos una autoridad que es un tribunal, autoridad más jurisdiccional local, que no entendió, creo, en mi opinión, todos estos preceptos, o a lo mejor sí los entendió y no los quiso poner en el tribunal, no lo sé. Pero bueno, creo que ese diálogo, por eso creo que la última opción de medios de defensa puede ser mejor, porque quienes se van a sentar a hablar y a negociar es gente que habla el mismo idioma. Correcto. Entonces creo que sí puedes tener un resultado positivo ahí, ¿no? Muy bien. No, pues muy interesante. Yo creo que podríamos seguir, ¿no? Pero en beneficio del tiempo, ¿por qué no atendemos algunas de las preguntas que ya nuestros clientes nos están haciendo por la presentación, si les parece bien, Ronaldo? Sí, claro. Sí. Aquí tenemos una de Selene. Muchas gracias por tu pregunta, Selene. ¿El servicio soporte web proporcionado desde el extranjero lleva retención al igual el servicio de espacio en la nube? Yo creo que, son servicios, entiendo, prestados desde fuera. En su totalidad, no vería por qué se estarían grabando aquí en México, ¿no? Sí. No son propiamente servicios que yo identifique en la práctica, ese tipo de servicios como servicios que llevan una asistencia técnica, los ubicaría más en una categoría de servicio puro. Normalmente. ¿No? Normalmente servicio puro o esta categoría intermedia sin que llegaran a calificar como asistencia técnica. Entonces yo creo que no sería... Tal vez un par de recomendaciones nada más. Cuando se dice en la nube, uno se imagina que no existe, ¿no? No, a ver, hay un servidor en algún lugar. Hay un servidor en algún lugar. Entonces yo creo que la evidencia material del servicio debería estar en la demostración de lugares donde está el servidor. Y la gente que opera o que ejecuta. Pero ahí lo entras en un problema porque a lo mejor tú contrataste un proveedor para eso. Bueno, pero habrá que conseguirlo con tu proveedor. Pero otra vez, si nos regresamos al punto de que se presume que el servicio se presta en territorio nacional, ¿cómo le quitas esa presunción? Con pruebas.
con pruebas. Sí. Entonces, a Selena te recomendamos que Sí, justamente te construir- allegues de las Construir es lo que integra tu servicio, empezando por el contrato, Exacto. las facturas y pues todo lo que tengas, si son ustedes mismos, creo que es mejor que puedas tú tener esa documentación, o si es un proveedor, también ver qué otra información podemos allegarnos para demostrar que no están en México esos servicios, no se prestan de Y fuera. para la parte de la naturaleza, esos servicios en web o de la nube pueden llegar a tener un poquito como que características un tanto híbridas, que si hay un acceso o una licencia a utilizar cierta plataforma, ¿no? Si estamos hablando de un servicio puro, un software as a service, un platform as a service, o sea, como que ya se empiezan a abrir diferentes cosas, entonces también hay que tener mucho cuidado en esa parte. Yo diría que desde mi punto de vista, así como que muy general, debiera ser más cargado hacia un servicio puro, ¿no? Pero sí vamos a tener que contar con los elementos para demostrar, no nada más lo que ya decían Jaime y Ronaldo ahorita, sino también para demostrar la naturaleza de lo que se está pagando y que realmente es un servicio y no hay algo más por ahí, ¿no? La siguiente pregunta, algunos tratados como el de Colombia sí mencionan la asistencia técnica como una realidad, es correcto, sí los hay, son pocos los que específicamente dicen asistencia técnica. Hay una serie de tratados que nos hablan de servicios técnicos, como lo que comentábamos ahorita del protocolo, El género. como un poquito más amplio, ¿no? Pero sí, ahí se abren diferentes... Pero ahí es situaciones. diferente, eso es diferente, o sea, Exacto. si lo contempla como realidad y te está diciendo que es el 10 bajo tratado, pues aplicas el tratado y es 10, ahí está muy claro. Ya no hay que discutir. Ahí no tienes que discutir nada. La siguiente, José Cruz nos dice, los servicios por honorarios pagados a personas físicas residentes en el extranjero, corresponsales de noticias y eventos deportivos, bajo esta tesis debieran generar withholding. Yo creo que son servicios puros, ¿no? Esos, o sea, no los identifico, bueno, así por la pregunta como tal, no veo que sean servicios técnicos. Exacto. ¿No? O sea, creo que son servicios puros, pero bueno, si tomamos esta tesis y que sea el principio y que lo abran a todo aquello que sea servicios, pues bueno, podría llegar a aplicar, pero directamente no veo que esté bajo este criterio del tribunal. Sí, habría que ver dónde están prestados, ¿no? De entrada, conforme a la ley mexicana, otra vez la materialidad que tanto han comentado aquí Jaime y Ronaldo. Si no están prestados en México, pues de entrada no debiera haber una fuente mexicana y si están aquí, conforme a la ley. cuidar los plazos de duración, ¿no? La naturaleza, exacto. ¿Qué servicio es y la duración del servicio en México? Tal vez a lo mejor yo nada más le recomendaría a José que haga una ampliación del análisis porque hay unos artículos particulares de artistas, deportistas, Ajá. y que sin querer pueden tener un ángulo más asociado con derechos de autor. Me quiero imaginar que a veces alguien, como dice por ahí, un corresponsal de noticias, pues no sé si a lo mejor él escribe la nota y de pronto está así, la registras y te protege los derechos de autor. O sea, hay temitas alrededor que te pueden sacar de la regla general de servicios profesionales y llevarte a otro artículo del tratado. Claro. Buen punto, sí. Si lo tuviera del lugar de residencia donde es la persona, ¿no? Sí. Jonathan nos dice, ¿los management fees pueden caer en el supuesto de asistencia técnica? Yo pensaría que no. Digo, puede haber, la parte que puede llegar a por confundirse, depende de cómo sean, hay servicios de management fees que son muy amplios, muy generales, y puede haber otros que sean tan detallados en donde sí puedes llegar oye, está capacitando a la gente local para desarrollar un área. A ese ejemplo iba, porque lo hemos visto, ¿no? Sí, o sea, yo creo que depende, en principio no, o sea, quiero pensar un management fee es algo muy genérico, es un servicio. Pero hay casos en donde ese management fee, la actividad en sí, que es lo que decías tú, hay que desmenuzar el servicio. Y no va a ser que, el caso donde creo que sí podrías estar viendo algo de asistencia técnica es si la persona del extranjero está capacitando localmente al equipo, desarrollando, supervisando, pues ya estás dentro de la definición de asistencia técnica. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Entonces, ahora el tema es que no se va a separar, el pago va a ser único, no vas a separar cuáles son puros y cuáles, entonces creo que sobre todo, ¿no? Sí. El peor caso es que te consideren todo ese pago. Y a veces traen hasta la asignación de los costos de licencias de paquetería interna corporativa global, la gente de tesorería centralizada, la gente de marketing global, o sea, suele ser un paquete, ¿no? De cosas que hay que desglosar, desmenuzar. Sí, yo creo que desde ahí la recomendación debería ser, empecemos por pedir que se segregue. Exacto. Y una vez que se segregue, inclusive, tratar de manejarlo como transacciones por separado, porque si no se va a dar esta contaminación que claramente está diciendo Ronaldo,
y que podemos atraer un riesgo innecesario. Claro. Y segundo, yo nada más dejo el comercial porque, digamos, esto de los management fees fue controvertido hace 7, 8 años cuando empezaron a florecer demasiado. Pero ahora, en el último año y lo que va de estamos viendo en las auditorías que está practicando el SAT un énfasis sobre el rechazo justamente a este tipo de gastos a prorata, management fees, porque Falta de materialidad. falta de materialidad. Presume que no son indispensables porque ¿cómo es que te hace el cargo, el área de finanzas corporativa cuando tú tienes aquí todo ahora ya con lo de la reforma laboral, tienes a los empleados aquí que están haciendo en apariencia las mismas funciones. Entonces, duplicidad de gastos, ¿no? Tienes una nómina y tienes este gasto. Entonces creo que para management fees sí es bien importante separar y distinguir muy bien, porque sí, tienes área local de finanzas y a lo mejor una de finanzas fuera, o legal, ¿no? Entonces creo que sí se puede confundir. Yo diría en principio management fees no, pero si vamos más a fondo, sí puedes llegar a supuestos en donde tengas el tema, ¿no? Para ver, regalías puras, ¿no? Como lo decía Rodrigo, hasta licencias. Hasta licencias no hay. Exacto, exacto. Erika nos dice, buenos días, para la aplicación de los tratados entiendo que se necesita contar con la constancia de residencia fiscal. ¿Es necesario tenerla en original? Sí, sí, sí hay que tenerla en original. Y normalmente... acuérdense que es por año calendario. Sí. Que hay una reglita por ahí que nos dice que no se tiene que tener con traducción por perito ni apostillada porque ya es emitida por una autoridad, ¿no? Pero sí la recomendación sería en... Bueno, si nos vamos a tribunal, sí yo sí recomendaría que esté apostillada y demás. Para efectos del SAT en auditoría, la puedes presentar en original. Digo, y si es un idioma poco entendido, a lo mejor inglés no hay tanto tema. Cualquier otro idioma, yo diría, oye, adjúntale una traducción simple, ¿no? Sí. Entonces, pero sí tiene que ser original y creo que vale la pena a lo mejor también verificar sus procesos. Ya cuando tienes la visita enfrente, pues tramitar una de estas puede tomar meses, ¿no? Entonces creo que es un buen punto que implementen un proceso de control que cada año pónganlo en su calendario, pidan al área correspondiente de la matriz o de la casa matriz del extranjero, oye, tramítate unas 20, ¿no? Hay empresas que ya lo tienen muy, muy claro, cada año piden 50, 60, este tipo de constancias y las mandan a las subsidiarias, ¿no? Pero sí, normalmente... Y acuérdense que varía dependiendo del país, ¿no? Hay algunos países donde a lo mejor te le emiten, oye, esta constancia se emite para efectos del artículo X del tratado con México. Hay algunos que te dicen, para mí simplemente está dado de alta y es contribuyente. Exacto. Y hay otros que te dicen para el tratado en general, o para los tratados en general, o para el tratado con tal. O sea, ya como que van habiendo muchas diferentes, entonces también tenemos que tener cuidado con qué constancia nos va a llegar. ¿Cuál es el formato? Y cada país tiene su propio formato. Exacto. Y también invitaríamos que revisen lo que dice, creo que es el artículo 4 y luego el reglamento de la ley de renta, que permite que además de la constancia de residencia pueda ser la forma en la cual se presenta la declaración anual del extranjero. Sí, ¿es una u otra? Es una u otra. Claro, los extranjeros no te quieren dar la declaración, pero lo que es la constancia de haberla presentado. Exacto. Ese es el punto técnico. Exacto. No es la declaración, es la constancia de haberla presentado. Pero esa también me ha tocado en auditorías que no te la aceptan, ¿no? ¿Por qué? Porque el SAT está esperando la constancia de residencia, que es la que típicamente pides, y nos ha costado trabajo decirle, oye, esto también te lo permite la ley. Exacto. Y esto es válido conforme al derecho extranjero y aquí lo tienes que reconocer como válido. Pero fíjense, damos un poco otra vez mi ángulo. Marzo, Administración de Riesgos 2023. Si yo gestiono hoy una constancia de residencia fiscal para el 2023, probablemente la autoridad holandesa americana de donde va a decir, oye, pues ya estoy en el 2024, te lo voy a dar por el 2024. Si eso ocurre, dices, ya no cumplí. Pero entonces tienes el alterno, que es, oye, la constancia de la declaración. De que la presenté. Porque es un documento interno de tu empresa. Sí. Entonces, tomen en cuenta todos estos ángulos porque de lo que se trata es cómo tenemos un cumplimiento y cómo mitigamos riesgos. Habrá países que sí te limitan por ejercicios anteriores, habrá países que no. Y acuérdense que si nos vamos por el camino de la declaración, ojo con los ejercicios montados de otros países, ¿no? No todos siguen el mismo año calendario para el ejercicio fiscal, entonces pueden estar emitiendo una que diga Fiscal Year 2021, pero en realidad es de julio del 2020 a junio del 2021. Entonces tenemos que tener también cuidado con el calendario no coincide con exacto el aquí.
Servicio de handler. Juan nos dice, buenos días, ¿el servicio de handler en los aeropuertos lleva retención? Pues habría que... Yo quisiera entender Otra qué vez, es el servicio de handler ¿qué es ahí. el servicio de handler en los aeropuertos, no? Sí. Me imagino que debe de ser algo de logística. Pues no sé, yo tampoco lo identifico, Juan, si nos hicieras el grandísimo favor de mandarnos por el chat o por email la definición, tal vez es un término muy conocido en la industria. Tenemos un socio que maneja como cliente a algunos aeropuertos, le podemos preguntar, pero en este momento. Sí, no, yo no sé qué sea, pero bueno, si nos mandas la descripción de qué abarca, qué tipo de actividades, lo podemos responder. Correcto. Ok. Si les parece, una más y ya. Sí, correcto. ¿Cuánto tenemos? 6 minutos. Los pagos de licencias que se hacen por usar una plataforma y consultar información generan retención. Creo que debe ser como servicio, habrá que ver el alcance de la licencia, pero típicamente yo, como veo esas licencias, es un software como servicio, ¿no? Entonces... Habría que ver si software como servicio, plataforma como servicio o servicio puro. ¿Qué derechos te da esa licencia, no? Exacto. Yo no creo que tengas un derecho a explotar comercialmente el intangible que esté otorgado con esa licencia. Claro. Nada más el uso interno y pagas, es un servicio. Yo lo quiero leer o entender un poco más como servicio, ¿no? Que no debería llevar retención. Oye, ¿y es servicio digital para efectos de la ley del IVA? Ojo, porque también hay que empezar a ver, ¿no? Sí. Cosas alrededor de ello. No, claro. Van un par de preguntas que nos hacen más de servicios web y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces también recordemos que pues, puede haber que si es un servicio digital ya con la reforma de hace un par de años, sí, bueno, que ya cambió. Que si ese proveedor tiene que estar dado de alta y eso. Bueno. Pues hasta aquí nos quedamos. Sí, tal vez, digo, por el tiempo quisiéramos atender el resto de las preguntas, pero no sé, ofrecer que no sé si el propio chat, ¿no? Le preguntamos a nuestro equipo técnico, sirve de base para poder dar alguna respuesta, lo hacemos, pero si no, pues agradeceríamos que nos mandaran un pequeño correo electrónico. Sí, no, con gusto. Con esa pregunta y le damos una respuesta, ¿no? Entonces, pues, sin nada más que agregar, espero que haya sido útil este tipo de intercambio de puntos de vista, tema complejo, desde la propia definición, el contexto en el cual se presenta, los diferentes ángulos de análisis. Muchas leyes muy variadas, involucradas, ordenamientos. Entonces, les pedimos una disculpa si de alguna manera todo esto, ¿no? Fue como un poco, no con desorden, pero con ir y venir, ¿no? Pero es porque el mismo tema así lo requería. Está muy interesante para construir un buen debate con las propias autoridades, con los ministros o con personas magistrados. Pero bueno, mientras eso se puede llegar a dar, ojalá que ocurra, pues aquí está esto para que lo tomen en cuenta en su valoración del 2023. Y pues a sus órdenes, como siempre, para poder compartir y ayudar en lo que piensen que lo podemos hacer. Les agradecemos mucho, Ronaldo, muchas gracias. Ronaldo, gracias. También. Gracias a ti, Jaime. Gracias y sobre todo a ustedes, a nombre de la firma, de nuestro querido personal, pues por participar en este webinar y pues que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Buen día, hasta luego.